veamos el testimonio que registra Daniel acerca de Nabucodonosor, cuando dice Nabucodonosor, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, el pan diario. Cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro o analizamos el Padre Nuestro, encontramos que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor lo está haciendo siempre. Está proveyendo para nuestras necesidades, aunque lo recordamos en el Padre Nuestro. Pero esta es la acción de Dios. En todos los años de nuestras vidas, hermanos, nada nos ha faltado. Habrá habido momentos quizá de cierta tensión, de cierta preocupación, de que algo se acabó, algo falla, pero todo ha sido, sí, especialmente si somos creyentes, ha sido para bien de nuestras almas, por el gran amor que el Señor nos tiene. Cuando vemos las Escrituras, vemos que nuestro Dios vio nuestros embriones, los creó, los planeó los días que viviremos, las obras que haremos, los pasos que daremos, el camino que tomaremos. Y como dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos nos dirige el Señor. Realmente, hermanos, es algo que impresiona cuando vemos las Escrituras. Y bueno, concluyo con un párrafo de Wayne Grudem, que dice: en general parece que es mejor afirmar que Dios hace que todas las cosas sucedan, pero lo hace de tal manera que mantiene la facultad que tenemos de tomar decisiones voluntarias, responsables, que tienen resultados reales y externos y de las cuales se nos considera responsables. Dice Grudem también: aunque la Biblia no nos explica exactamente cómo Dios combina su control providencial con nuestras decisiones voluntarias y significativas, nosotros las aceptamos siendo fieles a la enseñanza de toda la Biblia, porque toda la Biblia menciona aparentemente asunto tan ilógico, pero Dios actúa y nosotros actuamos y Él hace su voluntad. Esto ya es mi comentario, aquí ya comienzo. Hermanos, sin tomar en cuenta que Dios utiliza a sus ángeles y que Él obra con milagros que muchas veces ni cuenta nos damos alrededor nuestro para guardarnos, preservarnos, guiarnos, encaminarnos. Aún sin tomar en cuenta eso, debemos recordar que todos nosotros que somos herederos de la salvación, vamos a considerar estos pasajes que siguen adelante y veremos cómo Él cuida de nosotros utilizándonos a nosotros mismos. Cuando pensamos en el cuidado de Dios de todo nuestro ser, bueno, hay muchas cuestiones milagrosas, oscuras, no oscuras, sino escondidas a nosotros. Y aparte los ángeles que también en el mandato de Dios actúan en favor para ayudarnos a nosotros. Pero también cotidianamente y constantemente el cuidado de Dios está a través de lo que estaremos viendo ahora en unos pasajes. Vamos a considerar los aspectos de la iglesia. Dios nos cuida por medio de la iglesia, de la familia, los esposos, los padres, los hijos, los cónyuges entre sí, los cónyuges. También consideraremos el trabajo, cómo Dios cuida que nosotros tengamos provisión en todo esto, el gobierno, y finalmente veremos la oración. No es mi habilidad ser así como muy breve, pero voy a tratar de todo corazón de pedir al Señor ser muy breve.
Muy bien, vamos a pensar entonces ahora. Este es el día con día. El Señor protege todo nuestro ser por medio de la iglesia. Ustedes, por favor, abran Romanos capítulo 12, desde el versículo 3 hasta el versículo 21. Este es uno de muchos pasajes que podríamos utilizar, pero esta es una manera en que Dios nos protege, nos enseña, nos guarda, nos encamina. Es la forma en que Dios utiliza su providencia para guiarnos, instruirnos en el día a día. Aquí nosotros encontramos que está hablando de la iglesia. Y la iglesia tiene, ocurren cosas que son sumamente importantes. La iglesia nos instruye en aspectos de la vida que son sumamente importantes. Y también pareciera que la iglesia para el Señor representa un centro de comportamiento social de unos con otros, como debe de ser. A Dios le importa mucho la relación interpersonal. Ya como lo hemos dicho muchas veces en ebook, Dios nos alcanza para ser sus hijos, pero nos pone en el pueblo suyo. Y ahí es donde vamos creciendo y madurando y recibiendo ayuda y siendo consolados y animados y muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo 3 me llama la atención que aquí Dios utiliza la iglesia para tratar con nosotros en algo que es sumamente importante para nuestras vidas. Dice el versículo 3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando vemos las escrituras, pues el Señor está airado con nosotros porque somos arrogantes. Ya saben lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a eso, cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios está airado con nosotros por nuestra arrogancia. Entonces, una de las primeras cosas que marca el apóstol Pablo que nos ayudan en cuanto a la iglesia es a no ser arrogantes. Y aquí dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y luego dice que la iglesia se mueve con la participación de todos los hermanos, como un solo cuerpo se mueve, pero cada miembro, así como en un cuerpo los miembros tienen diferentes funciones, de la misma manera en la iglesia sucede. Hay diferentes funciones. Y esto nos permite a nosotros tener un equilibrio en nuestras vidas para no ser arrogantes. Saber que unos tienen una manera de servir. Me gusta cómo presenta aquí. Dice, pues así como cada uno de nosotros, tiene un cuerpo y con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, así también nosotros. Siendo muchos, formamos un cuerpo en Cristo y cada uno es un miembro que está unido a los demás. Y luego dice también adelante, dice, si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de prestarse un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. Si es de dirigir, si es de mostrar compasión. Hay diferentes maneras, múltiples maneras en que Dios utiliza a su iglesia para servir a su iglesia. Y aquí es donde Dios cuida de nosotros por medio de nosotros. Y el principio de todo esto es que nos ha alcanzado, nos ha regenerado, nos va llevando a la madurez, nos va haciendo crecer y vamos creciendo en todos estos aspectos en la iglesia, en donde nos ayudamos mutuamente. Dios no quiere seres solitarios. En la eternidad estaremos en un grande grupo, una grande, inmensa población. Hay partes donde dice que nadie podía contar siquiera, en donde estaremos adorando y alabando al Creador nuestro amado Señor.
Un énfasis que nos enseña también las Escrituras en cuanto a la iglesia es el amor. Me llaman la atención las palabras que vienen en los versículos 9 hasta el 21, cuando dice que el amor debe de ser sincero. Es un curso constante de amor. El amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Esta es una instrucción que nos dura toda la vida, porque nosotros con frecuencia nos zafamos de estas verdades espirituales que vamos aprendiendo. Aborrece el mal, aférrate al bien. Y lo vamos viendo en los hermanos que se mantienen, que están firmes, que a veces con sacrificio se mantienen aborreciendo el mal y aferrados al bien. Y estamos observando todo esto que pasa. A veces observamos a quienes sirven al Señor en medio de nosotros que también están padeciendo situaciones pues que no quisiéramos que padecieran, pero sin embargo Dios usa todo aquello para el bien de los hermanos y para el bien de nosotros, y nos enseña y nos cuida de esta manera, de tal forma que cuando nos toque a nosotros padecer, hermanos, tenemos el ejemplo que en las vidas de otros se han manifestado por el poder y la gracia de Dios. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Qué tremendo es esto, bendecir a los enemigos. Y Dios se encarga, platicaba con mi esposa, que ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos para amar a los enemigos? Y no sé lo que ustedes digan, ¿verdad? Y bueno, pues orar, leer la Biblia, o cuántas cosas, ¿verdad? Y lo que yo pensé, lo primero que necesito para amar a un enemigo es tener un enemigo. A veces vivimos en una condición tan especial, ¿verdad? En donde una buena relación con creyentes, con hermanos, que ¿dónde están los enemigos? Pero Dios se encarga de que tengamos un enemigo al que tengamos que amar en su providencia. Dios lo hace. Y vamos aprendiendo a bendecir a los que persiguen, bendecir y no maldecir. Qué lección tan grande. Imagínense esta asociación de personas con principios de amor tan significativos. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, en el versículo 17. Pues nosotros por lo general no me voy a dejar, ¿verdad? Yo voy a hacerlo, ¿cómo? Si ya me hizo, ahora yo. No. Esta es el pueblo de Dios. No es para que nosotros hagamos excusas. Dios manda y da el poder de su Espíritu Santo, su gracia, para que nosotros no paguemos a nadie mal por mal y procuremos hacer lo bueno delante de todos. Hermanos, una de las cosas, ahorita lo veremos más adelante, pero una de las cosas que afecta profundamente nuestra vida y que es muy importante es la oración. Y la oración, si tiene un impedimento de pecado, entonces Dios no nos escucha. Y la necesitamos. Es necesario orar siempre y no desmayar. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y luego, finalmente aquí, para no extenderme más, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es un arma distinta. Nosotros aprendimos que no te dejes de ninguna manera. Hay que entrarle duro. No. Esta es la enseñanza que Dios va a ir a cada uno de ustedes, a mí, a todos nosotros, nos va a ir llevando hacia ese lugar para que seamos una luz que brille en este mundo de oscuridad y glorifique a nuestro Padre y atraiga a las personas a que vengan al conocimiento de Jesús. Yo digo esto, la iglesia es un lugar seguro para todos.
es la familia, de la iglesia local, porque pues la iglesia universal no la podemos ver, ¿verdad? No está en ningún lado. Pero la experiencia en la familia de Dios, en la iglesia local, es que es un lugar seguro. El Padre Celestial nos habla, nos instruye, nos fortalece, nos anima, nos alienta, nos provee, nos ayuda, a veces económicamente, a veces con consejos, a veces con protección de alguna forma. Muchas cosas que Dios hace por medio de la iglesia. Lo hemos vivido a través de todos los años que hemos sido partes de iglesias locales. Es un buen lugar, hermanos, para que los niños crezcan y aprendan una vida digna, una vida apropiada, una vida que agrade a Dios, una vida que teme ofender a Dios. Allí la iglesia es importante. Es cierto que hay muchas iglesias, como me decía una persona en la semana, que están interesados en el dinero, pues están enseñando barbaridades que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pastores protagonistas que no les interesa el pueblo, les interesa su ministerio, el exaltar que ellos son excelentes ministros. No, esto no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor busca la gloria de Dios a través del bien de todos los demás. En la vida cristiana yo no soy el que importa. Importa el Señor, importan los demás y al final yo. Pero debe de ser de esta manera. Es cierto, y me decía una hermana anoche, bueno, estos van a pagar, yo no sé en qué nivel bajo del infierno, pero estarán en el más profundo de lo más profundo del infierno, con todos los engaños y fraudes y codicias de dinero que muchos tienen. Dios los castigará. Pero la iglesia debe ser esto. Y todos nosotros como creyentes en Cristo Jesús, porque las epístolas se escribieron a nosotros, los creyentes, debemos guardar que la iglesia sea esto, un lugar en donde manifestamos una buena interrelación unos con otros. Dios nos cuida por medio de la iglesia, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestras necesidades, muchas cosas. No repito, pero sí. El otro lugar en donde, bueno, déjenme decir esto, tanto en la iglesia como en todo lo demás, yo diría, procuren ustedes que prevalezca el sentir del reino de Dios. Dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahora que estamos en este encierro, yo creo que no es comida ni bebida, nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque si no, se nos va el peso para arriba. Pero debemos recordar que en la iglesia debe normar este principio. Si el reino de Dios está ahí, entonces hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque esto es un pueblo en libertad, en alegría, en confianza, en medio de una gran benignidad. Muy bien, vamos ahora a el otro pasaje. Es por medio, Dios cuida de nosotros por medio de la familia. Y aquí pues puse Efesios 5 del 20. Vamos a considerar tres cosas aquí, pero es Efesios 5 desde el 21 y voy a ir leyendo hasta el 6, 9. Y en esto también el reino de Dios, porque la iglesia, porque nuestra familia es una iglesia en pequeño, el reino de Dios debe manifestarse en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí se nos enseña en el versículo 21 algo que es el fundamento de todo esto que se va a hablar hasta el capítulo 6. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces el énfasis aquí es que el Señor ha dispuesto que las cosas sean como deben de ser en un hogar. Y dos cosas nos presenta aquí. Por un lado, las esposas, dice que así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y por el otro lado dice que el esposo es cabeza
de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Yo creo que es muy importante en todo lo que vamos a ver que nosotros tengamos claro que no se trata de un liderazgo autoritario para someter a las personas a mí. No se trata de que yo tenga un liderazgo autoritario en donde provoco miedo. No. Es un liderazgo como el del Señor Jesucristo. Y un sometimiento no es un sometimiento incómodo, que no quiere, que no lo merece, que no debe estar en ese lugar, que no le corresponde. No, es un sometimiento voluntario a Cristo para apoyar al esposo. No hay competencia. Dios dispuso que unos sean cabeza y otros sean apoyo a ese liderazgo, a esa cabeza. Ni la cabeza va a obligar a que se sometan a él, ni el otro va a estar en constante rebelión contra la cabeza. O sea, no es esto. Porque lo que nos interesa es que Cristo sea glorificado, lo que nos interesa es que nuestras personas sean fortalecidas y crezcan y se fortalezcan. ¿Cuánto en la familia se hace que es tan importante? El cuidado de los niños, los bebés son tan frágiles. ¿Cómo necesitan el cuidado atento de padres y de los padres, del esposo y de la esposa, para que el niño crezca, sea cuidado, las infecciones, las enfermedades, las cosas que vienen, enseñarlo a caminar, enseñarlo a comer, enseñarlo, todas esas cosas son fundamentales. Y en un ambiente del reino de Dios, con gozo, paz y justicia por el Espíritu Santo, y olvídense, hay un crecimiento especial en medio de todas las crisis que se presentan en la vida familiar. Hay crisis, somos pecadores todavía, está presente en medio de nosotros y suceden estas cosas, pero hermanos, yo como esposo en mi casa, yo debo recordar que soy cabeza de mi esposa, pero para amarla intensamente. Y las frases que aquí utilizan es hacerla santa, la purificó, lavándolo en agua, para presentársela a sí mismo, una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ninguna imperfección, santa, intachable. Todo esto significa cuidado atento. El apóstol Pedro nos indica también allá en el capítulo 3 de Primera de Pedro, dice que los esposos deben tratar a sus esposas como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, sí hay una indicación clara o sentencia clara de parte de nuestro Dios de que somos cabezas con un propósito. Es un medio, no es un fin. Uno es cabeza no para ser el que manda, mandón. Uno es cabeza para ser el que sirve. Acuérdense que el principio de las escrituras en el reino de Dios es que el que quiera ser sobre todo sea el servidor de todos en todas partes, lo dice el Señor Jesucristo. La esposa debe apoyar a su esposo. A lo mejor es más inteligente, más capaz, sabe más de matemáticas, lo que sea, pero debe apoyar a su esposo. Los dos deben de trabajar. Dios le ha dado un mandamiento a su esposo para ser cabeza y cuidar a su familia y a su esposa atentamente, cuidadosamente, sacrificialmente, humildemente como el Señor Jesucristo, y la esposa debe de apoyar a su esposo para alcanzar el fin que Dios tiene para ese matrimonio y para esos hijos que van en dirección de crecer y conocer al Señor. Entonces esto es importante, hermanos. Por ejemplo, nos dice Timoteo en 5:8, el que no provee para los suyos, para los de su propia casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe.
Fíjense ustedes la providencia de Dios obrando a través del hombre que es cabeza de su casa o de los padres que los dos apoyan en el ingreso familiar para el sustento de la familia. Tenemos el mandamiento de parte de Dios de proveer. Si no somos peor que un incrédulo. Este es el reino de Dios. Y esto se hace en medio de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso debe prevalecer, hermano. No puede haber otra cosa. En Santiago nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se equivoquen. No piensen en otra cosa. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. No hay más que dos cosas, no hay términos grises, o el reino de Dios o la potestad de las tinieblas. No permitamos la potestad de las tinieblas, andemos en el reino de Dios esforzadamente. Y habrá luchas y habrá tensiones y todo esto viene, sí, pero debemos caminar para que cada día más nosotros vivamos sobria, justa, con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sobria, justa y piadosamente, como dice también la Escritura. Bueno, por el otro lado está el reino de Dios. Pues este es el matrimonio, pero déjenme pasar más adelante, el reino de Dios en el hogar. Dice ahí en el capítulo 6 de Efesios, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, el reino de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dios mandó que los hijos, pues, obedezcan en el Señor a sus padres. Es cierto que de repente alguien puede andar mandando lo que no debe mandar. Entonces, pues, los hijos tienen que tener en cuenta, y la esposa y el esposo, que si él va a guiar, pues es en el Señor. La esposa va a apoyar a su esposo, es en el Señor. Y los hijos van a obedecer, es en el Señor. Esto significa en sus principios, porque los principios del Señor nos van a guiar con su providencia en las cosas que van a ser buenas para nuestros hijos. Imagínense, Dios va a usar a los padres para encaminar a sus hijos de acuerdo a las habilidades que Dios les ha dado para que ellos vayan desarrollando su propia vida y vayan haciendo vidas fructíferas día con día, con la compañía del Señor, iluminando este mundo y viviendo para el Señor Jesucristo. Esto bendice a los hijos. Entonces el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y así obedecen los hijos a los padres. Y qué hermoso es ver familias que viven bien, que viven cómodos, que se aman, que se comunican bien, que pueden platicar, que todo es en una buena armonía que es creciente y sólida cada vez más. Y dice a los padres, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No es la disciplina un fin, es llevarlos a la madurez en sus vidas, en su vida física, en su vida espiritual. Y creo que muchas veces los padres, en nuestras maneras que no son muchas veces justas ni correctas, pues hacemos que se enojen porque estamos pidiendo cosas a lo mejor fuera de lugar, que no son en el momento apropiado, o a lo mejor son cosas que yo pido que el otro haga, pero yo no las hago. Una cosa que me ha impactado mucho en la vida, recuerdo en alguna ocasión estar en una condición muy enojada y estaba despotricando contra el mundo y contra todos, ¿verdad? Acreedores, bancos. ¡Ah! Y volteo y veo a mi hijo, a Carlos. Me impresionó mucho su mirada. ¿Qué estaba aprendiendo de mí? Yo podía decirle que él tuviera un buen comportamiento en su vida, pero yo no le estaba mostrando un buen comportamiento. No estaba mostrando confianza en Dios. Y hermanos, esto es parte
de la enseñanza que nosotros damos a nuestros hijos. Yo no sé cómo les haya ido a ustedes, los que son, bueno, no son de mi edad, pero yo nunca puse a mi hijo en una silla y le dije, mira, un hombre es lo que sigue. Y hagas una clase de cómo ser hombre, ¿no? Se fue formando en el camino, en medio de las crisis de la casa, las tensiones, las presiones, las alegrías, los gozos, las vacaciones, los encierros, los apuros, en medio de todo. Él fue aprendiendo y mis hijas fueron aprendiendo a ver la vida con la palabra de Dios. Otro de los puntos que nos presenta aquí en Efesios es algo que también es importante para nuestras vidas y es el trabajo. En el trabajo nosotros vamos a tener la provisión suficiente para nuestras necesidades y de nuestra familia. Y el Señor establece principios para los empleados, aunque aquí son esclavos, y para los amos, ¿no? Porque ser el sistema de aquella sociedad. Y ya saben ustedes, en el versículo 5 del capítulo 6, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad, de corazón, como a Cristo. Igual que con las esposas, ¿verdad? Sométanse a sus esposos como a Cristo. El reino de Dios está en medio del trabajo. Si el patrón no es creyente y el obrero lo es, el obrero lleva el reino de Dios y el reino de Dios va a impactar al patrón. O si el obrero no es creyente y el patrón sí, el reino de Dios lo lleva el patrón y va a impactar al obrero para que conozca al Señor, para que la vida que Dios le da, la luz que Dios trae en su vida, por esa vida que ilumina a los demás, pues impacte al obrero o impacte al patrón. Y si los dos son creyentes, pues es necesario que se tenga este respeto muy, muy especial. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Sí, el reino de Dios va también al trabajo. Entonces está en la iglesia, está en la familia, está en el trabajo. El reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y el reino de Dios, ya brevemente lo menciono, es en el gobierno. Aquí en Tito, el capítulo 3, dice, recuérdales a todos, 3 del 1 al 8, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La humildad la encontramos por todas partes, hermano, porque es el carácter de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que mostrar esta forma de vida. Es el reino de Dios en nosotros, en donde quiera que andamos, en las cuestiones que tienen que ver con el gobierno, las cuestiones cívicas, las cuestiones sociales, y mostrar que nosotros somos hijos de Dios. La razón por la que debemos hacer esto, dice el apóstol Pablo en los versículos 3, en el versículo 3 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, y estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Eso no es nuestra parte. Nosotros somos un pueblo diferente, distinto. Me gusta lo que dice Pedro allá en el capítulo 3, dice, en fin, refiriéndose a la iglesia,
Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. Hermanos, nuestro deber no es maldecir, sino bendecir. Tenemos que aprenderlo. Sé que estamos en un proceso de crecimiento y de madurez, y hacer morir lo terrenal en nosotros y entrar a los nuevos principios de la palabra de Dios, pero ese es nuestro camino. Y las bases son poderosas. ¿Por qué Dios nos lo pide? Porque fuimos librados de la potestad de las tinieblas y estamos ahora, ya, para siempre, en el reino de su amado Hijo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados del pecado para ser esclavos de la justicia. Esto es extraordinario. Esto es lo que Dios utiliza en su providencia para bendecirnos día con día a nosotros en todas estas diferentes circunstancias. No sé cómo vamos de tiempo, pero siempre se me olvida anotar dónde arranco. Pero déjenme tratar de hacer breve esto. Me bendijo mucho el Salmo 34 y pongo aquí algunos versículos del 1 al 20 que voy a comentar. Hermanos, la vida es difícil. El Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido. Y una de las grandes necesidades que nosotros tenemos en medio de las tensiones y las dificultades, pues es la oración. Pudiera ser que no negamos que la Biblia sea una bendición, pero pudiera ser que en circunstancias difíciles no tengamos una Biblia, pero tenemos la conexión con el Padre Celestial y podemos orar. Eso está a la mano, está inmediato, está allí. Si soy tentado, puedo orar inmediatamente y pedir la ayuda del Padre Celestial. Si estoy en una situación peligrosa, puedo pedir la ayuda del Padre Celestial para que se haga su voluntad, pero yo esté fortalecido y guardado por Él. Es como lo que nos dice en el Salmo 23, ¿no? En un momento dado, pues yo tendré que estar enfrentando la muerte. Y ustedes también. Pero ya sabemos lo que dice Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, en sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Eso es seguro. Eso es real. Y bueno, la oración siempre es necesaria. David escribe este salmo y él está pues como pleno de felicidad. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, en los versículos primeros, mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y entonces él le está diciendo, yo estoy feliz. Sin embargo, rápidamente la vida de David había sido una vida de muchas tensiones, peligros, de enfrentar enemigos, el oso y el león y Goliat, y los ejércitos que enfrentó cuando Saúl lo puso al frente del ejército de Israel, y también pues cuando enfrentaba la ira y la persecución de Saúl, el enojo que traía contra él estaba en tensión constante, y en medio de esa tensión él escribe este salmo y está feliz. ¿Cómo puede un hombre estar feliz con tanta tensión? Es porque él oraba, y lo que encontraba es que Dios le contestaba. Miren ustedes los versículos 4 al 7. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se curve de vergüenza. Este pobre clamó, el Señor le oyó, le libró de todas sus angustias. Y luego todavía dice, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para defender. ¿Imaginaciones de David? ¿Una pura teoría? No. La oración funciona.
Y lo que nos dice David aquí, la oración funciona, y funciona de tal manera que en medio de toda la crisis que yo he vivido, soy feliz, estoy pleno, yo le alabo, me glorío en el Señor. Y nosotros debemos hacer que la oración sea esto para nuestras vidas, porque estaremos en problemas y en dificultades todo el tiempo. Debemos de, como dice aquí David, dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. La oración funciona. Es eficaz. Es real. Funciona. Pero hay una situación especial en este salmo, y es que el apóstol David se detiene y de repente afirma: vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Y luego agrega algo que es una frase muy interesante: el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Es como si dijera, ¿quién quiere amar la vida y gozar de días felices? ¿Quién quiere que le vaya bien, tener una cosa muy hermosa, estar feliz en la vida? Y bueno, pues les decía a los hermanos de Jico, pues yo, ¿verdad? Todo el mundo queremos estar felices. Sin embargo, fíjense la respuesta de David. ¿Quieren gozar de la vida? ¿Quieren días felices? Refrenen su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. ¿Por qué? David vive feliz por causa de la oración que Dios le contesta y lo sostiene y lo cuida y lo guarda. Yo quiero una vida feliz. No va a ser una vida sin problemas, no va a ser una vida sin dificultades. David me lo enseña. Pero si yo camino en una vida que agrada al Señor, refreno mi lengua, mis labios, me aparto del mal, hago el bien, busco la paz, la sigo. Si yo hago esto, la oración será algo eficaz, como dice aquí David. Si se fijan en los versículos 15 al 17, los ojos del Señor, tú mantente justo, ¿verdad? Un hombre buscando el bien, buscando no hacer el mal, buscando la paz y seguirla. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos, no sobre los que andan en otro mundo, ¿eh? No en las tinieblas, en los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Queremos que nuestra oración sea escuchada. Aquí está una condición importante. Como decíamos de Pedro en cuanto a la mujer, dice, trata a la mujer como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Y hay estorbo cuando nosotros no nos apartamos del mal, cuando no estamos preocupados por hacer el bien. Entonces observen, los ojos del Señor sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen mal. El camino del mal no es el camino de oración contestada, que funciona. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Expedita, rápido, Dios está ahí. Y dice los versículos ya, nosotros ya para concluir esta parte, o esto ya que estoy en el final, el Señor está cerca, fíjense esto, ¿no? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto lo que quiere decir es que nosotros somos justos porque el Señor nos hace justos. Pero sin duda pecamos muchas veces de tal forma que nuestro corazón se quebranta por haber ofendido a nuestro Padre Celestial. Tenemos temor de ofender a quien amamos. Y entonces nuestro corazón se quebranta y se abate.
En las Escrituras encontramos que Dios tiene que quebrantar a los malos, pero escucha a los de corazón quebrantado. Entendemos y leemos que Dios abate a los malos, pero entendemos que Dios escucha a los que tienen un espíritu abatido. Me preocupa que he pecado contra Dios. Me afecta que he hecho, me abate que yo he hecho lo que a Él no le agrada, y lo busco y le confieso, y estoy preocupado por estas cosas. Esto es corazón quebrantado, espíritu abatido. Por eso podemos decir, Dios escucha la oración de los justos, pero no los justos que no pecan nunca, sino los justos que tienen un temor del Señor reverente, como dice David aquí. Les enseñaré el temor del Señor, temor reverente, para no pecar contra Él, para no ofenderlo. Y si lo ofendió, para confesar al Señor sus pecados. Los creyentes batallamos con el pecado de dos maneras, considero yo, en mi vida. Una, lo resisto. Le digo que no y le digo que no. Pero si hay un momento en que fracaso, muchas veces que yo fracase y fallo y me avergüenzo por aquello, entonces lo confieso, lo reconozco y lo confieso. La oración no tendrá estorbo. Y la oración, hermanos, es necesaria para que también, porque Dios también la va a utilizar para que su providencia nos lleve, nos cuide. Aquí vemos al Señor cuidando a David en medio de tanta tensión, de tanto peligro, de tanta situación adversa. Pero la oración estaba ahí. Y él podía ver al Señor como acampando en torno de él y de los que le temen. Y a estar y ahí al lado de él para librarlos de la situación que fue. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que el Señor tiene, pues aquí concluimos, pero déjenme decir esto finalmente. El Señor es protector de todo nuestro ser. Y aunque los ángeles, y aunque sus milagros y sus actividades soberanas en medio de todo actúan en favor nuestro, mucho del cuidado de Dios se da a través de nosotros, para nosotros. Él cuida del mundo no creyente. En Él vivimos y nos movemos y somos, ya sé que llueva sobre justos e injustos, pero de los hijos suyos, el Señor cuida día por día, de unos para con otros. Nos cuidamos por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, unos a otros, manteniendo, este es el ambiente, el medio del reino de Dios, que no es comer ni beber, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu. Dios nos cuida intensamente, pero así, todos los días, a través de la iglesia, a través de la familia, a través del trabajo, a través de la oración del país y a través de la oración. Dios está actuando constantemente en formas que no sabemos, pero la Biblia nos las descubre en su actuar todos los días, de manera que podamos estar tranquilos, gozosos, confiados, porque el Señor acampa alrededor nuestro y está cercano a nosotros para librarnos de acuerdo a su voluntad. Y si tenemos que ir por el valle de sombra de muerte, ahí está. Él está con nosotros. Que el Señor los bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Muy amable.